contentos porque estamos aquí hoy en esta noche. Pues bien, vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Si me acompañas a orar. Señor, en esta noche yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por este tiempo que tú nos permites para escuchar y ser edificados con tu palabra, Señor. Yo te pido que quites todo estorbo, todo cansancio de cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan tener dispuesto su corazón para esta palabra que tú tienes, Señor. Que esta palabra pueda dar fruto al 100%, y sabemos que tú puedes obrar, puedes hacer grandes cosas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, yo le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de poderles compartir la palabra, y aunque mira, estoy con temor y temblor aquí, pero bueno, el Señor es bueno. Saca tu Biblia, saca tu libreta si vas a apuntar, saca tus lapiceros y vamos a comenzar. Mira, recordamos más o menos en este tiempo, en esta semana, que hace aproximadamente 2000 años vino el Señor, ¿sí?, a dar su vida por ti, por mí. ¿Cuántos damos gracias por eso? Y recordamos también algunos acontecimientos que pasaron previos a la crucifixión de Jesús, que tú pues ya los conoces, pero al final, cuando terminó, Jesús dijo: consumado es, ¿sí? Todo estuvo completo sin que le haya hecho falta algo. Y hoy yo te quiero compartir, ¿sí?, que si Jesús hizo todo, ahora tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y hoy te quiero compartir que necesitamos tú y yo hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo ves? Porque mira, muchas veces somos oidores, pero no hacedores, ¿sí? Y bueno, tenemos que gozarnos, alegrarnos, porque recordamos ese sacrificio que hizo Jesús por ti, por mí, para tener salvación, para tener vida eterna y estar un día delante de Él, cara a cara, alabándole, adorándole y bendiciendo su nombre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos debemos de alegrar, nos debemos de gozar, porque estamos recordando esto. Pero vamos a la palabra. Mira, hacer viva la palabra de Dios es ponerla en práctica. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no debemos de ser oidores nada más. Y hoy en día hay muchos, pero muchos oidores nada más de la palabra y no hacedores. Yo no sé de qué lado estés tú, pero tenemos que ser oidores, tenemos que hacer viva la palabra en nuestra vida. Y si lo hacemos, te aseguro que muchas cosas buenas en cada uno de nosotros va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un bien para cada uno de nosotros. El Señor no quiere nada malo para ninguno de nosotros. Entonces es importante que hagamos viva la palabra. Mira, la palabra nos ayuda a entender. ¿Cuántos entendemos un poco más de la palabra? Yo creo que todos, ¿sí? Entendemos cada vez más, un poco más, ¿sí o no? Entonces nos ayuda a entender. La palabra nos capacita. ¿Cuántos hemos sido capacitados con la palabra? Yo creo que todos, ¿verdad? Nos ayuda también a decidir. ¿Cuántos decidimos ya mejor ahora que conocemos la palabra que cuando no la conocíamos? Yo creo que sí ha cambiado. Nos ayuda la palabra, ¿sí?, a soportar las pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? Yo creo que todos. Entonces la palabra nos ayuda a soportar esas pruebas, pero también la palabra nos ayuda a soportar las tentaciones. ¿Cuántos tenemos tentaciones? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces
La palabra, fíjate bien, nos capacita para seguir adelante. ¿Cuántos creen que la palabra nos capacita para seguir adelante? Y todo debe de ser conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te preguntaría, ¿cuántas predicaciones tú has escuchado? Yo creo que muchas. ¿Cuánto has leído tú de la palabra? Pues yo creo que cuando menos una vez la Biblia, ¿verdad? O no sé cuántas veces más. Y es importante lo que hemos hecho, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido también de la palabra, ¿sí? Pero necesitamos ponerlo en práctica. Si no, de nada ha servido. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos ponerlo en práctica. Solo oidores no, sino hacedores de la palabra. Abre tu Biblia ahí en Santiago. Santiago 1, y vamos a leer del versículo 19 al 25. Y dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, aquí Santiago, en este versículo que leímos primero, en el versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? Les está hablando a los hermanos, nos está hablando a nosotros Santiago, ¿sí? Y Santiago nos dice que debemos escuchar con atención. ¿Cómo escuchamos cuando alguien nos habla? ¿Sabes tú cómo lo escuchas cuando alguien te habla? ¿Sí? Poniendo atención, ¿estás distraído o cómo lo haces? Bueno, cada uno de nosotros sabemos cómo lo hacemos. Y hoy el Señor nos va a hablar de cómo debemos actuar nosotros, cómo debemos hacerle para cuando alguien nos habla, ¿sí? Que debe de ser poniendo atención. Es de la manera correcta. Entonces, es importante, ¿sí? Cómo escuchamos a las personas. Cuando te habla tu esposa, cuando te habla tu esposo, ¿pones atención? Cuando te hablan los hijos, es importante considerar todo esto. O mira, cuando te habla una persona, cuando te habla un hermano aquí en la iglesia, o cuando te habla alguien, ¿le pones atención? ¿Cómo lo escuchas? Bueno, analiza tú. Y hoy el Señor nos va a decir cómo debemos hacerlo. ¿Ponemos atención o nos distraemos? Debemos de poner atención y tenemos que dejar que nos digan, fíjate bien, lo que quieren decirnos, lo que quieren platicarnos, ¿sí? ¿Por qué te digo esto?
porque tenemos que aprender a escuchar. ¿Cuántos necesitamos aprender a escuchar? Mira, ahora que estaba haciendo este estudio, me puse a pensar y reflexionar, y yo he visto que en algunas ocasiones alguien me quiere decir algo y como que ya le adiviné yo el pensamiento y no lo dejé hablar, y al final ya no tuvimos conversación. Entonces es importante, ¿sí?, dejar que hablen las personas, que nos digan lo que quieren decirnos, y es importante aprender a escuchar. Y por sobre todo, no debemos enojarnos y mucho menos contestar mal, porque luego así pasa, ¿sí se entiende? Entonces es importante. Esto no es de un cristiano. Tenemos que aprender, porque miren, cuando hablamos mucho y escuchamos poco, comunicamos a las personas, fíjate bien, o a la persona con quien estamos nosotros platicando, sean muchas o sea una, que pensamos que nuestras ideas, ¿sí?, son más importantes que las de ellos. Y cuidado con eso, con eso. Santiago sabiamente nos dice, nos aconseja hacer lo contrario. Tenemos que aprender a escuchar. Y miren, en nuestra interacción con otros debemos escuchar atentamente. ¿Cuántos hablamos con personas? ¿Cuántos hablamos con hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, debemos escuchar con atención. Debemos estar atentos. ¿Te ha pasado a ti que estás platicando con alguien y se distrae y te vuelve a preguntar, ¿qué me dijiste? Y no se diga ahora con el teléfono, ¿sí?, o con otras cosas que se distraen. Bueno, ahí debemos de darnos cuenta la importancia que tiene el poner atención cuando alguien nos está hablando. Y también cuando nosotros estamos hablando, que las personas pongan atención, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta nosotros, debemos estar atentos tú y yo al escuchar y no querer, fíjense bien, dominar la conversación, porque muchas veces eso pasa. ¿Te has fijado que cuando estás con varias personas, alguien quiere hablar más, ¿sí?, o alguien quiere sobresalir más o decir más cosas o algo? Bueno, nosotros tenemos que aprender. Mira, yo en otras ocasiones con los hermanos platico y hay unos que platican más, hay otros que platican menos, pero al final todos platicamos y ponemos los puntos de vista, salimos luego, pues no en desacuerdo, pero la mayoría de las veces salimos en acuerdo y decimos está bien, y más si se trata de pedir un consejo. Entonces debemos aprender a escuchar. Cuando las personas hablan con nosotros, fíjate bien, perciben y consideran que los pensamientos y sus puntos de vista de ellos son valiosos. ¿Sí lo crees así? No hablan nada más por hablar, ¿sí? Y que son importantes. Y así es. Tú cuando platicas a alguien, ¿le platicas por platicar o le platicas porque es cosa importante? Mira, veníamos en el camino con mi esposa y veníamos platicando cosas que ella debe de saber y que yo debo de saber. Y yo creo que así debe de ser en todo lugar en donde nos encontremos. Con nuestros hijos, te decía, ¿sí? Con nuestra esposa, con los hermanos, con la familia, con quien estemos hablando o platicando. Entonces, lo que las personas nos dicen cuando nos platican es valioso para ellos. Por eso es importante poner atención. Tenemos que dejar hablar a las personas y escucharlas con atención. Dice Proverbios, abre tu Biblia ahí o ve a Proverbios 10:19. Y dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tenemos que ser prudentes. ¿Cuántos quieren ser prudentes? Yo creo que todos, ¿verdad? Y prestos, fíjense bien,
para escuchar a las personas. No hablemos mucho y refrenemos nuestros labios. No sea que en las muchas palabras falte el pecado, así como leímos este versículo. Mira, las palabras de una buena persona son valiosas. ¿Cuántos creemos eso? De una buena persona, porque hay personas con intenciones malas y lo que dicen pues no es bueno. Entonces, son valiosas las palabras de una persona buena y debemos de poner atención. Sigue diciendo en Santiago, ahí donde leímos en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y mira, la ira a la que este versículo se refiere, fíjate bien, es aquella que brota de nosotros, que brota de ti y que brota de mí. Y es cuando sentimos que alguien ha ofendido nuestro orgullo. Qué tremendo, ¿verdad? A esa ira se está refiriendo aquí Santiago. Ciertamente debemos indignarnos, fíjate bien, cuando las personas sufren a causa de la injusticia y el pecado. Sí, debemos indignarnos. ¿Cuántos nos indignamos cuando alguien sufre o te da, no sé, gusto, alegría? No, no nos debe de dar. Debemos indignarnos y orar por esa persona. Entonces, no debemos enojarnos porque no ganamos una discusión cuando estamos hablando con alguien, ¿sí? O cuando estamos conversando, o porque nos sentimos ofendidos. A veces estamos hablando con alguien o platicando y dicen algo que, o una palabra te diría que tal vez es ofensiva. Debemos hacer caso omiso y no tomarlo como en serio para sentirnos mal. Debemos de pasarlo por alto y después, si se puede, bueno, platicamos con la persona o algo, pero dependiendo de cómo sea. Así es de que no debemos de sentirnos. Hoy en día hay muchos hermanos que se sienten y sabes, simplemente porque luego no lo saludan. A mí me ha pasado que no he visto un hermano o algo y no lo he saludado y me dice, no me quisiste saludar. Entonces, ahí se ve cuando se siente la persona o algo. A veces no nos damos cuenta o cuando saludas a alguien, cuando algo así, pero no debemos ofendernos o sentirnos mal. El enojo egoísta nunca ayuda a nadie. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? A lo mejor nos podemos enojar poquito, pero rápidamente cambiar, ¿sí? No estar enojados. Sigue diciendo el versículo 21 de Santiago ahí que leímos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí Santiago nos exhorta a que quitemos, fíjate bien, todo lo malo de nuestra vida. Tenemos que trabajar en eso para quitar todo lo malo de nuestra vida. Tal vez tú digas, bueno, yo ya quité todo. Luego hay cosas por ahí que salen. Bueno, todo eso debemos de quitarlo. Y solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y a que aceptemos, fíjate bien, con mansedumbre el mensaje de salvación que hemos recibido. ¿Cuántos hemos recibido el mensaje de salvación? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿sí o no? Entonces, lo hemos aceptado con mansedumbre. Tal vez al principio fuimos difíciles, pero gracias a Dios aquí estamos hoy. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque estamos hoy aquí? Mira, su sacrificio ahí en la cruz del Calvario costó su vida y valió la pena para que tú y yo estemos aquí y un día estemos en su presencia. Por eso debemos de alegrarnos
Porque mira, esa es la única manera de adquirir la salvación, no hay otra, ¿sí? Dice Efesios, abre tu Biblia ahí en Efesios 1:13. Y dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y miren, el Espíritu Santo es la garantía de Dios para que sepamos que le pertenecemos. ¿Cuánto le pertenecemos a Él? Entonces, es la garantía de que le pertenecemos. ¿Te da gusto saber eso? Debe de darnos gusto, ¿sí? Y alegrarnos cuando recordamos eso, aunque debe de estar siempre presente en nuestras mentes. Y que Él cumplirá, fíjate bien, lo que ha prometido. El Espíritu Santo es como un anticipo, un depósito, la firma, fíjate bien, que valida un contrato, y su presencia en nosotros demuestra la autenticidad de nuestra fe. Comprueba que somos hijos de Dios. Yo le doy gracias al Señor por ser hijo de Dios. ¿Tú le das gracias al Señor por ser hijo o hija de Dios? Entonces, Santiago nos habla claro, ¿sí? Y debemos tener esto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Su poder nos transforma. ¿Cuántos hemos sido transformados por el Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Y seguiremos siendo transformados. ¿Cuántos creemos eso? Mira, día con día el Señor nos va transformando y nos va a transformar mientras estemos aquí en este planeta, en esta tierra. Debe de animarnos, ¿sí? A ser obedientes a lo que dice su palabra y vivir día con día más en santidad. Nos debe de animar, de motivar eso. Entonces, todos hemos sido transformados y el Señor día con día nos seguirá transformando. Y los resultados, fíjate bien, son tan solo una muestra del cambio total que experimentaremos en la eternidad. ¿Sí lo podemos entender? Tal vez no lo entendamos así en su plenitud, pero va a haber un cambio total que un día lo vamos a poder entender cuando estemos cara a cara con Él. Por eso debemos de obedecer a lo que dice su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, y mientras estemos en esta vida, vamos a estar bien, vamos a ser librados de muchas cosas, pero cuando estemos con Él, va a ser diferente. Todo lo que aquí estemos soportando, estemos aguantando, todo lo que nos pase, allá ya no va a haber nada de eso. Entonces, vamos a experimentar un cambio cuando estemos con Él allá en la eternidad. Recordando lo que dice Santiago, que quitemos todo lo malo de nuestra vida, a medida que caminamos con Dios, fíjate bien, el Espíritu Santo obrará en nuestra vida y renovará nuestros pensamientos y nuestras actitudes mientras estemos aquí. Él es quien nos va a ayudar para hacer todos estos cambios, porque el Espíritu Santo ahora vive en cada uno de nosotros. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y mira, nuestra antigua manera de vivir, o como vivíamos antes de conocer a Cristo, esa vida
pertenece al pasado. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Entonces, debemos olvidarnos de ella. Pero yo he escuchado a hermanos cristianos que aún se acuerdan de lo pasado y lo traen por ahí y bueno, luego eso no los deja avanzar, seguir adelante. Ya lo de atrás quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas. Y eso dice 2 Corintios 5:17. Apúntalo por ahí si estás anotando. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor ha hecho y seguirá haciendo cosas nuevas en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos? Y debemos de animarnos con eso. Yo veo la mano del Señor obrando sobre mi vida y yo creo que tú también, y veo las maravillas que hace y las maravillas que seguirá haciendo. Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso, ¿sí? Él es soberano y Él va a hacer de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es mejor que nuestra voluntad. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida y te aseguro que si es así, hará cambios de los que tú y yo vamos a necesitar para seguir adelante. Ahora hemos tomado la decisión, una vez y para siempre, de aceptar el regalo de la salvación que Cristo nos da. Y eso es algo con lo que no tenemos para pagarlo. ¿Estamos de acuerdo? Dice Efesios 2, abre por ahí tu Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Mira, es un regalo inmerecido que nos ha dado Dios a ti y a mí, ¿sí? No es por obras. Hoy vemos, y más en esta semana que se está celebrando, ¿sí? Pues le llaman la Semana Santa, donde recuerdan también la pasión y muerte de Jesús, y quieren hacer algo pensando que de esa manera o de esa forma pues van a llegar al cielo. Pero Jesús ahí en la cruz del Calvario, yo creo que es lo que no han entendido, ya hizo todo. Por eso te decía un principio, ¿sí? Él dijo, consumado es. Y por haber creído en ese sacrificio, tenemos vida eterna. También es un compromiso, fíjate bien, que tenemos que hacer diario tú y yo, y no dejarnos llevar por nuestros viejos impulsos y deseos. Todo eso no nos va a llevar a nada bueno. Tenemos que poner la nueva naturaleza de Dios, ¿sí?, que Él nos da, para poder seguir, fíjate bien, la dirección del Espíritu Santo y dejar que renueve nuestra manera de pensar. Por eso te decía, ahora pensamos diferentes. Ahora no pensamos como pensábamos antes de conocerlo. Él ha hecho cosas grandes en cada una de nuestras vidas y debemos de tener nosotros eso en mente, todo lo que el Señor ha hecho, porque mira, muchas veces se puede olvidar fácil y como si nada hubiera pasado. Deben de estar todas esas cosas que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras mentes para seguir dándole gracias, ¿sí?, para seguir glorificándole, y que nosotros sepamos que no es por nosotros, es por Él, porque Él es el que hace todo. Simplemente, nada más tú y yo tenemos que disponer nuestro corazón y hacer su voluntad.
Entonces, tenemos que dejar que Él renueve nuestra manera de pensar. ¿Cuántos añoramos, cuántos deseamos, cuántos queremos que Él día con día renueve nuestra forma de pensar? Así debe de ser. Y sigue diciendo el versículo 22 de Santiago que leímos. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y miren, es muy importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante, pero mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. Y es de lo que el Señor hoy nos está hablando. Él ya hizo todo ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? Y Él quiere que pongamos atención en la palabra y que la pongamos en práctica mientras estemos en esta tierra. Yo no sé cuánto tiempo el Señor a cada uno de nosotros nos va a permitir aquí estar, pero el tiempo que nos permita, yo los animo, los invito a poner atención y poner por obra la palabra. Cambiarían muchas cosas en nuestra vida, cambiarían muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen? Entonces, tenemos que poner atención, pero sobre todo obedecerla y ponerla en práctica. Yo te preguntaría, ¿obedeces la palabra de Dios? Bueno, tú sabes, ¿y la pones en práctica? Ponemos en práctica lo que hemos escuchado. Por eso te decía al principio, ¿cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuánto has leído de la palabra? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto sabes? ¿Ponemos en práctica eso? Lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Porque mira, dice Mateo, vamos a Mateo 7, 24. Dice Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren, construir sobre la roca significa ser un discípulo atento. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Pero tenemos que ser discípulos atentos, ¿sí? ¿Y atentos a qué? A lo que dice su palabra. Porque el Señor nos habla a través de su palabra. Tenemos que ser prudentes, ¿sí? No insensatos, no necios, eso no. Entonces, un discípulo atento obedece a su palabra, obedece a su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Es nuestro máximo ejemplo a seguir. Tenemos que tratar de imitarlo día con día. ¿Cuántos deseamos imitarlo? Pero de veras, de todo corazón, así debe de ser, ¿sí? Día con día. ¿Y sabes por qué? Porque fallamos. ¿Cuántos fallamos todavía? Yo creo que todos, pero no nos debemos de cansar de imitarlo. Y si fallamos, pedir perdón y seguir adelante. Entonces, debemos de obedecer a lo que dice Jesús. Obedecer a su palabra y ponerla por obra. Mira, cuando obedecemos su palabra y la hacemos y la obedecemos y la ponemos por obra, la estamos haciendo viva en nuestras vidas. Estamos haciendo la voluntad del Señor y eso debe de ser día con día. No podemos decir hoy sí y mañana no.
¿Cuántos sabemos y entendemos que en la vida cristiana no hay descanso? No podemos orar hoy y mañana no, ni decirle al Señor, hoy te necesito y mañana no. Todos los días necesitamos del Señor, ¿sí o no? Entonces, tenemos que hacer viva la palabra en nuestras vidas todos los días, en todo momento. Yo creo que tú cuando te levantas le das gracias a Dios y oras, y cuando vas a descansar también. Bueno, durante el día podemos nosotros hacer viva la palabra de Dios. Y te decía que si lo hacemos, muchas cosas vamos a notar o has notado que han cambiado en tu vida. Así es de que debemos de hacer eso. Mira, para resistir las tormentas de la vida, vendrán, ¿sí?, esas tormentas a cada uno de nosotros, y solamente haciendo viva la palabra en nuestras vidas las vamos a resistir. Es de la única manera. Y en estos versículos que leímos, Jesús compara a dos personas. Tienen similitudes y lo acabamos de leer. Ambos construyeron, ¿sí o no? ¿Sí entendimos? Ambos construyeron, escucharon la enseñanza de Jesús, y tú y yo la estamos escuchando también porque la acabamos de leer, y experimentaron las mismas circunstancias, pero la diferencia entre ellas, entre estas dos personas, fíjate bien, fue que una hizo caso y la otra no hizo caso. Por eso es importante que pongamos atención y hagamos caso a lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, una hizo caso y la otra no. Tenemos que hacer caso tú y yo a la palabra de Dios, a lo que Jesús dice. ¿Y en dónde nos lo dice? Porque muchos dicen, a ver, ¿en dónde me lo dice o algo? En la palabra. Ahí el Señor nos da instrucciones que tú y yo tenemos que seguir. Entonces, dos personas, ¿sí?, que escucharon la misma enseñanza. Y mira, en lo exterior, sus vidas parecían similares. Y todo se reveló cuando vinieron las tormentas de la vida. Vendrán tormentas a tu vida y a mi vida, y ahí va a salir o se va a revelar qué tanto hemos hecho caso a la palabra del Señor. Bueno, nos vamos a dar cuenta, pero para evitar eso y que nos vaya bien, por eso tenemos que hacerla viva. Y todo fue revelado, te decía, cuando vinieron las tormentas a la vida. ¿Se reflejará en tu vida o se refleja más bien en tu vida las enseñanzas de la palabra de Dios que has escuchado? Bueno, esto lo sabes tú. ¿Sí se ha reflejado? ¿O te ha entrado, perdón por la expresión, entrado por aquí y salido por acá? Debe de entrar y debe de bajar a nuestro corazón para después hacerla viva y ponerla por obra. No sé si me está entendiendo, pero así debe de ser. Solamente de esa manera. Mira, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, todo eso se debe de reflejar en cada una de nuestras vidas. Yo te diría, ¿eres más amable? O les diría más bien, ¿sí? ¿Eres menos enojón? ¿Pones más atención? ¿Te enojas menos? Bueno, la palabra nos ayuda para ir venciendo todo eso, ¿sí? La palabra nos ayuda para ir trabajando en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cuántos necesitamos trabajar en cada una de las áreas de nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, hay unas áreas donde hay que trabajar más, hay otras áreas donde hay que trabajar menos, pero todos tenemos que trabajar, ¿sí o no? Entonces la palabra nos va a ayudar. Por eso te decía, eres más enojón, eres menos enojón.
hablas más y se te entiende menos. Bueno, la palabra, fíjate bien, nos cambia, nos transforma, porque nos recuerda, fíjate, Santiago, que no debemos ser solo oidores, sino hacedores. Tenemos que hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy el Señor esto nos está diciendo, esto nos está recordando, porque quiere un bien para nosotros y ponerla en práctica. Miren, la vida del necio, de los versículos que leímos ahí de Mateo, del insensato se derrumbará. Y por lo general, nadie quiere edificar sobre un cimiento falso. ¿Sí? ¿Tú edificarías una casa con cimientos de baja calidad en un lugar falso donde la tierra se mueve? O por ejemplo a la orilla, como luego vemos en las noticias, o algo de un río donde no está bien cimentado y todo eso. Yo creo que nadie, en verdad. Y podemos ver y entender que cuando hacen una construcción, bueno, le ponen buenos cimientos, y más si son de varios pisos y todo eso. Entonces debemos entender y aprender de eso. Debemos, tu vida y mi vida, cimentarla sobre la roca. La roca es Cristo, la roca es Jesús. Si lo hacemos así, vendrán tormentas, vendrán vientos, y ahí vamos a permanecer. No debemos hacer caso omiso al mensaje de la palabra de Dios. Hoy muchos, pero muchos hacen caso omiso, no quieren hacer caso y dicen, no va a pasar nada. Pero ¿cuántos sabemos que sí pasa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí pasa o no pasa? Claro que sí pasa. Entonces, sabemos lo que es bueno, y el Señor nos da ese discernimiento para saber lo que es bueno y es malo, ¿sí o no? Pero yo te quiero decir que no basta con saber lo que es bueno, porque yo creo que todos aquí sabemos qué es bueno y qué es malo. El Señor nos ha dado ese discernimiento, ¿sí o no? Bueno, tenemos que darle gracias a Dios porque podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero te decía que no basta con saber lo que es bueno, debemos hacer lo bueno. A eso estamos llamados. Y hay una gran diferencia, ¿sí o no?, de saber qué es bueno y hacer lo bueno. ¿Qué nos conviene más? ¿Hacer lo bueno o nada más saberlo? Hacerlo, ¿verdad? No solo oidores entonces, sino hacedores. Y sigue diciendo Santiago ahí en los versículos que leímos al principio, vamos a leer el 23, 24 y 25, y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados en lo que hacemos? Y aquí bienaventurado se está refiriendo a felices, estar contentos, estar a gusto, ¿sí? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero miren, parece paradójico que una ley pueda darnos libertad. ¿Sí lo entendemos? Pero la ley de Dios nos revela nuestra condición pecaminosa. ¿Cuántos sabemos eso? La ley de Dios nos revela nuestra condición pecaminosa y nos da la oportunidad, te da a ti y a mí la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Y sabemos que cuando hacemos cosas que no están bien o que caemos en pecado, dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces podemos seguir adelante. Como cristianos somos salvos por gracia de Dios, y eso lo vimos en Efesios. Y su salvación nos libera del dominio del pecado. Ahora
somos libres. ¿Te da gusto saber eso? En Él tenemos libertad. Somos libres para obedecer a Dios porque Él nos ha dado el libre albedrío, y yo creo que si somos libres y le obedecemos a Él, es lo mejor que podemos hacer. Y vivir de la manera que Él había planeado desde el principio. Pero no tenemos esa libertad, fíjate bien, para vivir a nuestro antojo o a nuestra manera o a nuestro gusto. Así no debe de ser. Debe de ser a la manera del Señor. Esa libertad es la que tú y yo tenemos y debemos de usar. Dice Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 2:16. Y dice el versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hoy muchos confunden esa libertad y piensan que por tener esa libertad pueden hacer lo que quieran, y cuántos sabemos que no es así. Los cristianos, así tú como yo, tenemos la libertad de Cristo, y esa libertad es distinta a la libertad de los que no tienen a Cristo. Podemos decir de los de allá afuera, de los del mundo. No es la misma libertad. Miren, nosotros, tú y yo, no debemos usar esta libertad para hacer lo que queramos. Hoy, mucha gente allá afuera usa su libertad, que no es la libertad de Cristo, para hacer lo que quiera. Y conocemos de mucha gente que lo hace así. Es triste, pero así mucha gente lo hace. Nosotros debemos de usar esta libertad para hacer lo bueno, no lo malo. Allá afuera, muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí se entiende? Casi todo va en contra de lo que Dios dice, y qué tremendo. Pero bueno, tú y yo sabemos que la libertad que tenemos debemos de usarla para bien. La libertad de Cristo es el fundamento que Dios nos da para alcanzar nuestro mayor potencial, para servirle a Él, para glorificarle, para exaltar su nombre y para hacer su voluntad. Esa es la libertad que tenemos. Allí en el libro de Lucas 4:8 dice que Jesús vino a traer libertad, y esa libertad que Él a ti y a mí nos ha dado es de la que tú y yo estamos gozando, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. Y tenemos que aprender, porque muchas veces fallamos, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Mira, Dios nos da esa libertad para que busquemos, fíjate bien, satisfacer nuestros deseos, para no satisfacer nuestros deseos, ¿sí? Sino hacer su voluntad y hacerlo bien, pero sobre todo para glorificar su nombre, para glorificarlo a Él, porque a eso venimos a este lugar, ¿sí? A glorificarlo a Él. Cuando estamos escuchando la palabra, nos está hablando Él, pero le estamos glorificando por lo que Él nos está diciendo. Y cuando salimos de aquí, glorificamos a Él cuando tú y yo compartimos la palabra. Él se agrada de eso. Entonces, esa libertad debemos de usar. Y miren, que la libertad en Cristo nos ayude a proclamar, fíjate bien, el poder, el gozo y el amor de Dios en el servicio a los demás. En eso debemos de usar también esa libertad, ¿sí? Por eso te decía un principio, debemos dolernos cuando alguien está pasando por una situación difícil. No podemos pasarlo por alto, y si podemos, bueno,
preguntar o ayudarle de qué manera podemos hacerle para que salga esta persona, un hermano o alguien, de esa situación. Entonces, usando la libertad correctamente, es una manera que nos damos cuenta de que estamos glorificándolo a Él. Tenemos que perseverar día con día también en esa libertad, porque saliendo de aquí podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que hacer todo bien, conforme a la voluntad de Dios, no cosas que no estén bien. Él es el que nos da la libertad y nos ayuda para proclamarle. Tenemos que perseverar, te decía, día con día en esa libertad y no siendo oidores olvidadizos, ¿sí? Porque muchas veces nos engañamos, y eso dice Santiago, a nosotros mismos. ¿Te gusta a ti ser engañado? Mira, muchas veces nosotros nos hemos engañado y tal vez ni cuenta nos demos. Entonces, tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra. No siendo oidores, te decía, olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y tú y yo tenemos que hacer la obra, ¿sí?, de Jesucristo. Entonces, es así como seremos bienaventurados en lo que hagamos. Y bienaventurados en el último versículo que leímos de Santiago, ¿sí?, se refiere a que vamos a ser felices, vamos a estar contentos, vamos a poder vivir bien de una manera que le agrade al Señor. Yo no sé cuántas preocupaciones tengas tú, yo no sé por qué situación estés pasando tú, pero lo que sí te puedo decir es que el Señor sí sabe, y si clamamos a Él, si le pedimos a Él, Él nos va a ayudar para salir adelante, pero sobre todo, si somos hacedores de su palabra y la hacemos viva en cada una de nuestras vidas. Solamente así vamos a poder seguir adelante no batallándole, ¿sí? Porque vendrán tormentas, vendrán muchas cosas, pero con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante de una manera más fácil. Entonces, tenemos que ser hombres y mujeres hacedores de la palabra. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer a lo que el Señor hoy nos está llamando? Bueno, cada uno de nosotros somos libres de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Yo te animo para que lo hagamos y te aseguro que las cosas van a ser diferentes. Tenemos que hacer viva la palabra en cada uno de nosotros, pero también ponerla por obra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor ahí donde estás. Vamos a darle gracias por esta palabra que hoy el Señor nos ha dado. Por este tiempo también de poder estar aquí, porque no fue un tiempo perdido, fue un tiempo para ser edificados en la palabra, pero sobre todo le vamos a dar gracias por el sacrificio que hace aproximadamente como 2000 años hizo ahí en esa cruz del Calvario. Solamente Él lo podía hacer, nadie más, solamente Él. Y por ese sacrificio y haber creído cada uno de nosotros, hoy tenemos vida eterna. Debemos de alegrarnos, de gozarnos por eso, porque sabemos que el día que partamos de esta tierra vamos a estar gozando de su presencia. Nadie más, te decía, lo podía hacer, solamente a Él. Por eso debemos de ser también siempre agradecidos en todo lo que hacemos. El Señor nos ha dado una libertad de decidir lo que tú y yo queramos. Tenemos que decidir por lo bueno.
Tenemos que decidir por las cosas que Él ha establecido en su palabra. Solamente de esa manera vamos a poder salir adelante. Y hoy, Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Te doy gracias por la vida de aquellos que hoy no están aquí, pero que se congregan, Señor, para que extiendas tu misericordia para ellos y para mis hermanos que está aquí, Señor. Te doy gracias porque tú nos recuerdas, tú nos hablas a través de tu palabra, porque quieres un bien para cada uno de nosotros. Muchas veces nos cuesta trabajo, no queremos, pero hoy recordamos y sabemos que tenemos que hacer viva esa palabra en nuestras vidas para que las cosas cambien a nuestro favor y que tú te puedas agradar. Solamente haciendo tu voluntad vamos a poder lograrlo. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Yo te pido, Señor, que a mis hermanos y a mí, Señor, nos ayudes para poder comprometernos a cambiar cada día más, para seguirte glorificando, seguir exaltando tu nombre, alabándote, adorándote, pero por sobre todo para obedecer tu palabra. Sabemos que tú te agradas cuando obedecemos tu palabra y te pido, Señor, que pongas esa carga en cada uno de mis hermanos y también en mí, Señor, para cada día conocerte más, para cada día saber que tú sigues haciendo maravillas, sigues haciendo cosas grandes y solamente hasta el día que tú nos llames a tu presencia vamos a poder verte cara a cara, siguiendo, alabándote, adorándote. Pero mientras estemos aquí en este peregrinar, Señor, queremos serte fieles, obedecer a tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, para que tú te puedas agradar. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo que este viernes no hay oración. El sábado hay que estar orando por los hermanos y hermanas que van a los hospitales. Tampoco hay clase el domingo, clase de 10 de la mañana a 10:45, nuestra reunión a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos el domingo. Buenas noches.